amigos de Tertulia? Bienvenidos a otra edición de este podcast, este programa. Vamos agarrando ritmo poco a poco y tenemos hoy una nueva invitada con la que vamos a conversar. Leti Salazar, bienvenida. Muchas gracias, me da muchísimo gusto verlos, poder saludarlo. Tenía rato que no visitaba de alguna manera algún medio de comunicación y estar en la capital de Tamaulipas, así que es un honor poder saludarlos a los tres. Pedro Alfonso. Hola Mario, hola Miguel, hola Leti, mucho gusto en tenerte aquí con nosotros. Mario Flores. Leti, un gusto recibirte aquí en Tertulia y esperemos que esté del agrado de todos los espectadores de esta charla. A ver, Leti, vamos a empezar, como dicen, por el principio. Fuiste diputada local, diputada federal, alcaldesa de Matamoros, pero vamos un poco antes. ¿Dónde inicia tu carrera política? ¿Cómo inicia y por qué? Pues yo empecé en Acción Nacional desde los 13 años, cuando en aquella ocasión antes de Acción Juvenil se llamaban pandillas juveniles, así sería PAN por pandillas. El término no es el adecuado hoy, pero bueno, así se le llamaba coloquialmente en aquel tiempo. A los 13 años, obviamente yo no era militante en ese tiempo, todavía no me podía afiliar, pero yo veía el trabajo que realizaba mi padre, que siempre su labor social y ayudar a la gente que más lo necesitaba. Entonces yo me acuerdo que desde esa edad yo me iba a las colonias de ejidos de Matamoros, hacíamos, entre los chavos juntábamos ropa usada y andábamos, le intentábamos al corte de cabello, ayudar a la gente que más lo necesitaba, nos metíamos a las brechas, a los ejidos, y pues de alguna manera así empezó mi inquietud de ayudar a través de mi padre. O sea, yo seguí mucho el tema de mi padre. En ese tiempo me acuerdo que antes incluso él participó en esa alianza PAR-PAM, hoy el partido que no existe, de la casita. Y así empezó, y posteriormente estuve en Acción Nacional trabajando hasta que me dieron la oportunidad en una asamblea interna, porque todos mis procesos han sido a través de procesos internos democráticos, es donde he salido electa, y tuve la oportunidad, estaba en la universidad y fui regidora del ayuntamiento. De hecho fui la más joven en ese tiempo. Pues tenía prácticamente 19 años estaba en la escuela, todavía en la universidad, entonces prácticamente después de poder votar. Entonces fue una experiencia muy padre porque me tocó la regidora comisión. como oposición. Como oposición. En ese tiempo éramos 7 regidores de los 21 y fue una experiencia muy padre porque me tocó ser presidenta de la comisión del DIF, entonces trabajé con los grupos vulnerables, súper padre, y pues es donde me ganó un poquito más la pasión de seguir ayudando a la gente. Así empecé. ¿Y luego cuál fue, después de la regiduría, a dónde pasaste? Bueno, después de la regiduría participé en un proceso interno del partido y fui presidenta del partido en Matamoros. Y estuve trabajando, estaba como regidora y estaba como presidenta del partido. Y posteriormente se dio la oportunidad. De hecho, fue difícil porque me acuerdo que hicieron delegación y me quitaron, a pesar de haber tenido un proceso interno democrático. Ahí empezó mi lucha en Acción Nacional también. Y después yo decidí participar en una elección a nivel estatal con toda la militancia del Estado. Me fui a recorrer, conocí a la militancia, aunque ya conocía a muchos de los chavos de Acción Juvenil. Y hice un proceso interno y resulté electa como en la primera posición de diputada local plurinominal. En ese tiempo me acuerdo que saqué el 76% de la votación de la militancia en el estado, yo muy contenta. Entonces también tuve la oportunidad de ser la diputada local más joven en el Congreso. ¿Cuántos entraron como plurinominales en esa Entramos 9 diputados. En ese tiempo éramos 32, hoy son 36. Con la redistribución que luego se hizo, pero éramos 9 de los 32. Oye, ¿quién más estaba en esa legislatura, Leti? Ahí estaba el diputado Agustín Chapa de Nuevo Laredo, estaba Everardo Quiroz, estaba Alejandro Sáenz, que en paz descanse, de Reynosa, Arturo Sarrelangue, que es de Vallehermoso, María Eugenia de León, que fue también alcaldesa de Vallehermoso, del PAN, ¿verdad? ¿Y de los priistas quiénes mandaban ahí? Estaba Mario Leal. Sí. Estaba, ¿quién más estaba? Mario Leal, estaba la maestra Lupita Flores, ¿quién más? Pues son de los que recuerdo, pues sí había Armando Martínez, que también era del PRI, o está el alcalde como morenista allá en Altamira,
Pues en realidad hoy todos los periodistas están allá, pero y bueno, la mayoría. Pero sí, viví una experiencia muy padre. Me imagino que aprendiste mucho ahí en el Congreso. Pero primero, tu profesión, eres abogada. ¿Por qué abogada? Soy abogada. Me gusta cuando empecé a definir en que yo estaba en La Salle, en Matamoros. Obviamente te hacen estudios a ver cuál es el perfil a lo que tú te quieras desarrollar. Yo me acuerdo que incluso estaba en socioeconómicas, me inclinaba mucho por el tema empresarial, el comercio, Sin embargo, yo en mis materias me gustaba mucho el tema de humanidades. Entonces, yo siempre salía muy bien en esas carreras y me gustaba, aunque me decían que era muy callada. Hoy ya no me callo, dicen, pero en ese tiempo era muy callada, casi no hablaba. Por eso la gente luego se sorprendió, dice, ¿de dónde lo tenías guardado? ¿Por qué hablaste? Pero me gustaba el tema de la defensa, de ayudar a la gente. Veía muchas injusticias y yo decía, yo quiero defender, pero no sé nada de tema de leyes. Y así empezó mi inquietud. Estudié Derecho en Matamoros y posteriormente me fui a hacer una maestría en Derecho Fiscal en Nuevo León. Y pues obviamente lo combiné y me ha ayudado muchísimo la carrera de Derecho en las posiciones en las que he estado, porque al final tú tienes que revisar y estar en el marco jurídico, revisar todo lo que te compete en su momento, tus facultades, tus obligaciones, y eso me facilitó mucho en la legislatura, tanto local como en su momento en la federal. Volviendo un poco al Congreso, Leti, y en tu experiencia como legisladora local y federal, ¿cómo ves la situación actual del Congreso local? ¿Cómo ves el desbarajuste que hay entre las bancadas del PAN, de Morena? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu análisis? Mira, cada legislatura es diferente. Sí. Esa experiencia que yo tuve en el Congreso local fue muy enriquecedora. Yo recuerdo que, si no sé, algunos tendrán algunas fotografías de antes, pero yo tenía siempre en mi curul las leyes, los códigos, los libros, todo. Era de las únicas que siempre tenía todo. A mí me gustaba que si me subía a tribuna era con el artículo correcto, siempre. Incluso era la que a veces a mis compañeros les decían, a ver, te toca subir tú y sube con esto. O sea, yo trataba de siempre prepararme, pues para no improvisar y tampoco pues hiciéramos el ridículo textualmente en la tribuna, ¿verdad? Representar bien a los ciudadanos. Eso fue una pedrada para los actuales. No. Mi respeto para todos. Pero la verdad es que eso me ayudó muchísimo, pero sí hay a veces que el tema de apasionamiento, tenemos que entender, y a veces es difícil, que tú llegas a una posición y dices, bueno, al final, y nosotros que éramos una minoría, claro, de 9 a 32, pues sabía que tenía que llegar a diálogos y consensos. Y yo me acuerdo que me ponían, por ejemplo, no, pues Leti soltera, tiene el tiempo del mundo, no está casada, no tiene hijos, y siempre decían, a ver, se va a formar una comisión especial para la reforma electoral, o se va a hacer una comisión especial para ver análisis de la reforma penal, que en ese tiempo nos tocó el tema de los inicios de la mediación, sí, que hoy se está aplicando en México, en Tamaulipas. Sí. Y entonces me acuerdo, pues Leti. Entonces yo me quedaba sábados, domingos. En ese tiempo trabajé, me acuerdo, con Mercedes del Carmen Guillén, que en ese tiempo era la antes procuradora, que hoy es fiscal. O con el tema electoral. Pero la verdad es que era de repente muy injusto. Yo me acuerdo que a veces trabajamos 24 horas sin parar. Por ejemplo, cuando había que trabajar para elegir quiénes iban a ser los consejeros del Instituto Estatal Electoral. Y total que los perfiles entrevistábamos y al final llegamos a un acuerdo. Y yo, por ejemplo, en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana le decía a mi coordinador Alejandro Sáenz, que pan descanse, oye, ya llegamos a un acuerdo, resulta que estos van a ser. Bueno, a las 8 de la mañana los periodistas llegaban con otro acuerdo. No me había importado las 24 horas que habíamos trabajado. Yo recuerdo que sí, en alguna ocasión lloré en el Congreso, pero lloré de impotencia. Era una cosa, decía, es que, ¿por qué no honran la palabra? Yo decía, ¿por qué se supone que trabajamos? O sea, entonces pura simulación. Y entonces eran los tiempos del PRI todopoderoso, ¿no? Exacto, te decía yo. Entonces Eugenio esto no es... era gobernador. Eugenio era Exactamente. O sea, entonces esto no es verdad, o sea, es pura mentira, es una falacia. Y esa era mi impotencia, que a veces trabajabas y decía, es que lo estoy haciendo de verdad y de corazón y me entrego. Y decía, y al final, y yo me sentía frustrada y me decía, yo sentía que le fallaba a mi grupo parlamentario, que para ahí me tenían. Y de hecho fue una de las cosas que
que no sé si recordarán que se agarraron en tribuna, Sí. textualmente, Sí. que hasta algunos lo decían que había volado y todo. La verdad fue una vergüenza para mí. Yo me acuerdo que yo no me metí, yo no sé del tema de conflicto en ese sentido, y me acuerdo que los malos de Estado, yo les dije, ¿qué están haciendo? O sea, no, Vamos a ponernos a hacer esto leyes. no se resuelve así, tenemos que volver a sentarnos y algo, y si no, pues simplemente darle una explicación a los ciudadanos de lo que verdaderamente está pasando. Entonces, yo, y también entendí en ese tiempo, y yo sé que se sigue haciendo, porque luego se dice, no, pues que efectivamente debe haber división de poderes. Pero en la práctica a veces no es así. O sea, al final tienes que consensar a veces con el ejecutivo ciertas cosas que le van a afectar. Y les voy a ser bien sincera y confesarme aquí. Ya había ocasiones en las que hacía iniciativas y como yo sabía que no iban a pasar porque no teníamos una mayoría, yo se las pasaba a algunos diputados del PRI, las mías. Para Y que yo lo les decía, presentaran. preséntalas, no me importa, tú di que es tuya. Y yo era la más feliz cuando se aprobaban. Leti, te voy a hacer una pregunta. Fuiste diputada local y federal. Sí. ¿Qué crees, desde tu experiencia, que tenga más injerencia en otro poder? ¿El Ejecutivo Federal sobre el Legislativo Federal? ¿O el Ejecutivo local, el gobernador, sobre los legislativos locales? Pues mira, es que en mi experiencia, cuando fui diputada federal, yo me acuerdo que tenía contacto con el gobernador Eugenio, y en su momento el último año y el primero de Egidio, en el tema de presupuestos. Como yo en la Diputación Federal, por ejemplo, era una de las 4 legisladoras del PAN que cabildeó el presupuesto como representante del PAN, ellos me hablaban y me decían, Leti, me interesa tal proyecto para el municipio de tal, oye, me interesa este presupuesto para el tema de seguridad. Entonces son horas y jornadas extenuantes, muy agotadoras en el tema del cabildeo y demás, y ser oposición y al mismo tiempo entender, no importa, lo que quiero es que le vaya bien a Tamaulipas. Entonces yo creo que en el tema de presupuesto es principalmente el tema de los legisladores. Ahí es donde los gobernadores están súper al pendiente, y obviamente el presidente de la República está al pendiente también, que no le muevan ciertos proyectos que a ellos les interesan para que salgan beneficiados todos los estados. Y en el caso de la diputación local, pues también hay intereses porque al final hay ciertas leyes que todo impacta en el tema materia presupuestal, o el tema fiscal o el tema simplemente a veces de ideología, de decir, a ver, esa bandera la traen ustedes y no va a dejar aprobar que las pase. cuentas de los alcaldes. Exacto, o sea, que eso también es otro tema, otro tema que desgraciadamente a veces se lo toman más como tema mediático político, cuando debería ser efectivamente una revisión técnica, claro, puntual, profesional, dejar el tema que efectivamente, como dicen, órganos independientes, pero en la práctica vemos que muchas veces no son independientes. ¿Ha cambiado mucho la forma de legislar de cuando tú fuiste legisladora local y federal a la actual? Sí y no. Yo creo que el tema es la falta a veces de preparación de nuestros legisladores. O sea, a veces dices, bueno, un médico es legislador y está bien porque entiende temas de salud o tal, pero a veces llegan improvisando, es decir, no hay una preparación adecuada, y entonces apenas cuando se prepararon ya pasó año y medio, y cuando empiezan a ejecutar o a aprobar ya están casi en el 3er año, y luego ya no alcanzó a veces ni publicarse ni aprobarse y demás. Creo que todavía nos sigue faltando el tema de preparación de las personas que participan. A veces puede ser popularidad, a veces puede decir, bueno, sí, pero si tú quieres ser legislador, debes de meterte a estudiar, y tu función principal debería de ser legislar, o sea, hacer gestión sí como secundariamente, pero en realidad tú debes de estar al pendiente del tema de las leyes. Entonces, creo que el tema de las diferencias de colores sigue siendo lo mismo, o sea, no ha cambiado nada, simplemente cambiamos de personas, sigue pasando. Creo que eso va a tardar en madurarse todavía, al menos aquí en la legislatura de Tamaulipas, y creo que lo vemos, desgraciadamente.
porque yo con todo respeto lo digo, a veces incluso puedes acabar de aprobar algo con los legisladores y tú igual vas y entrevistas, oye, ¿de qué se trató esto? Y la verdad es que no lo saben. Lo aprueban por la inercia o por mayoría, Por porque les dicen, ¿sabes qué es bancada? Todos es así. Sí, Pero muchas no veces saben sin leerlo incluso. Sí, y no saben siquiera qué aprobaron, qué trascendencia, qué beneficio o qué perjuicio va a tener en los ciudadanos. Entonces, eso creo que eso debería ser una regla escrita para que den mejores resultados a los ciudadanos. ¿Eran comunes los madruguetes en tu experiencia? Sí, claro, muchísimo. Te digo que lloré en una. La verdad, sí, era muy común. Yo entendí el caminito, te digo, como el segundo año. Y por eso les confesé que empecé a pasarles las iniciativas que yo tenía para que las presentaran los diputados. Y sí, debo confesar que el último año yo me acuerdo que iba, a veces me decían los diputados de mi bancada, me decían, oye Leti, es que esta me interesa porque en mi distrito tal. Ok, yo iba con el ejecutivo, iba con el área de la consejería jurídica en ese tiempo y les decía, oigan, ya sé cómo se aprueba esto, o sea, mira, esto es algo que va a beneficiar a los ciudadanos, es un tema de niños, porque yo me inclinaba mucho el tema para los niños y las mujeres, sí. Porque presidía la Comisión de Equidad y Género, entonces yo le decía, oye, échenme la mano, tal, mira, hay buena iniciativa. Dicen, oye, pero con excepción, este diputado sí la quiere presentar. O sea, vamos cabildeando, esta te interesa a ti, le beneficia, mientras no les perjudicara a los ciudadanos. Y yo entendí que había que trabajar en diálogo, en consenso. Entonces ya después la bancada... Lo que es la política. Sí, la bancada me decía, tú, o sea, ve y tú, ayúdanos. Y fue una experiencia para mí muy padre. Ya hasta el tercer año creo que sacamos muchísimas cosas, pero como les digo, siento que a veces tardío, porque todo el primer año era como tema pelearte, sin necesidad. Sí. Por las diferencias mismas que había y porque había a veces pues línea en todos. Leti, ¿alguna iniciativa que hayas presentado y que estés muy orgullosa de tú haber participado en ella o haberla elaborado? Tengo varias. Recuerdo dos principalmente en el Congreso de la Unión. Fueron dos leyes completamente nuevas para el país que no existían, es decir, no fue una reforma, un artículo que se hace. Fueron dos leyes importantes. La ley de migración, que no existía en México, impresionante, y ahorita que es el tema muy latente, solo existía una ley general de población que databa, me acuerdo en ese tiempo, de 1974, totalmente obsoleta, rebasada. No había. Incluso el tema de migración, a través de la ley de población, estaba penalizada la migración en México. Y cuando yo presidí, tuve el honor de presidir la Comisión Ordinaria de Población, Frontera y Asuntos Migratorios. De las 40 comisiones que había en el Congreso de la Unión, yo presidí una de ellas. Tenía a mi cargo 30 diputados federales, entonces, que también eran mayoría del PRI. Por eso fue otra experiencia enriquecedora que me ha hecho que tenga temple, paciencia, para entender que solamente tenía que llegar a acuerdos o consensos a través del diálogo. La ley de migración y la ley sobre refugiados y protección complementaria fue una segunda ley, porque incluso yo iba a Estados Unidos cuando tenía reunión con los migrantes y me decían, me decían los de Estados Unidos, pues tú hablas y que los derechos para nuestros paisanos y los connacionales que viven acá y sus derechos, pero si en México ni siquiera tienen una ley de migración, ¿de qué estás hablando? Y la verdad me empezaba a dar vergüenza, decía yo, es cierto, pero hoy en día yo veo, aunque pasamos y fue una aprobación el último año, porque fue un consenso de 1 año y medio, o casi 2, y recuerdo que hicimos toda la travesía desde parte de Guatemala, en Tapachula, Chiapas, todo, Tapachula, brincamos. Me acuerdo que nos subimos a las balsas, nos subimos al tren La Bestia, hicimos toda la travesía, estuvimos en las casas de migrantes con el padre Solalinde y otros más, para que se sensibilizaran todos los diputados. Y desgraciadamente yo veo que aunque se aprobó y todo, porque se empezó a ejecutar a través de los distintos decretos y los reglamentos posterior a que salimos de la legislatura, tú vas a Chiapas o a Tapachula y resulta que hay 2 entradas. Pues sí, pero el problema es que toda la frontera está abierta. O sea, todo el mundo es impresionante. Hasta hoy día pasa en balsas, en lanchas, cruza en mercancía irregular. Tú los ves ahí a la vista de todas las autoridades.
Entonces, no hay un orden, no hay un límite, y hoy por hoy estamos, al menos acá, los que vivimos en frontera, con una situación muy preocupante, porque si bien es cierto es que algunos con todo derecho vienen a pedir asilo, porque efectivamente vienen huyendo de alguna situación de violencia, pero hay otros que no. Y hoy en Matamoros o en la frontera pues estamos viviendo cosas también de robos y otras cosas que nos preocupan, ¿no? Fíjate, Leti, la semana pasada estuve en Reynosa y Matamoros. Me comentaban ahí los empresarios locales que 20,000 migrantes que están en Matamoros, sobre todo ahí por donde está el Garcías, que ahí estaban. En el bordo. En el bordo ahí, y que les quieren dar trabajo y muchos no quieren trabajar, o que les quieren poner en un hospital que está ahí, no me acuerdo qué hospital, Pumarejo, no me acuerdo cuál. Sí, ahí está. Pero que no Que quieren, que prefieren estar en la calle muchos, no sé. ¿Cuál es tu postura en cuanto al tema de la migración ahí en Matamoros? Lo que pasa es que creo que, porque al final están llegando muchos, y todos los que se cruzaron por el río Bravo, al final los regresaron al día siguiente, sobre todo con la conclusión del título 42. El tema es que el problema se queda para los alcaldes o las autoridades, porque a lo mejor va a haber recurso para un mes para la alimentación y ayudarles con ciertas cosas, pero va a llegar un momento, incluso el dinero que ellos traen en su travesía, se les va a acabar. ¿De qué van a vivir? Es una responsabilidad para el gobierno muy fuerte, y ahí es donde empiezan muchos de los matamorenses, reinocenses, además de decir, oye, pero te debes de enfocar primero en los que viven aquí. Claro. Si quieres ayudar, se supone que ellos nomás vienen en travesía, en parte de Centroamérica, utilizan simplemente México para ir a Estados Unidos, pero el tema es que las reglas de Estados Unidos son muy duras. Y eso de estas reglas, de decir, a ver, yo me quedo en mi país hasta que me den autorización a través de las aplicaciones que están, entonces yo hago la travesía, pero ellos no, piensan que muchas veces entre la inercia, entre los coyotes, entre la gente que los estafa, al final llegamos, incluso desgraciadamente algunos al final son reclutados por gente de la delincuencia organizada. Entonces creo que debe haber reglas, creo que las autoridades deben establecer más límites desde el sur, de tal manera que no venga ese flujo migratorio tan grande en miles de cantidades de migrantes, porque el problema de la frontera se queda. Mientras no cerremos con ciertas reglas, sin vulnerar los derechos humanos de los migrantes, el sur, vamos a seguir padeciendo el tema de la frontera norte. Leti, ¿lo consideras un problema, una crisis humanitaria? Sí lo considero una crisis humanitaria, por supuesto, y sobre todo ahorita que pues llegó un momento en que efectivamente llegaron 3,000, llegaban de 5,000 a Matamoros, y los veías por todas las avenidas hasta la fecha. Ven casas abandonadas, ahí se meten, ven lugares, comercios que ya no están y van y se meten. Entonces hoy empezamos a padecer algunas situaciones de robos también en la frontera, y es preocupante porque al final puedes entenderlos a decir, es que necesito dinero para comer, ya no me alcanza, necesito sobrevivir aquí, porque muchos de ellos pues al final no lo regresan a su país, se quedan en México, y muchos optan por quedarse en México, pero si a veces los tamaulipecos batallan para conseguir empleo, sí, pues a veces ellos pues menos, entonces empiezan los problemas de delincuencia, entonces pues es un problema para todos, entonces es una crisis humanitaria. Leti, siendo Matamoros, ahora lo dices, un municipio tan complejo en términos sociales, políticos, económicos, está el componente ahí inevitable de la violencia y de la inseguridad. ¿Cómo te fue en tus 3 años como alcaldesa de Matamoros? ¿Qué balance haces ahora? Muy interesante. Hoy ya está mucho más tranquilo. Hoy yo estoy mucho más tranquila, no que Matamoros esté tranquilo. Matamoros desgraciadamente no está tranquilo. Yo creo que Tamaulipas en general no está tranquilo. Fue una experiencia muy bonita para mí, como me apasiona, a mí me encanta estar con la gente, ayudar a la gente, eso me llena, y ya, bueno, hasta la fecha lo seguimos haciendo. Me gusta mucho la labor social, y eso me permitía, al final tú no creces con un manual de decir, a ver, esto sí puedes aplicar simplemente lo que está en la ley, decir, estas son mis atribuciones, facultades, y las aplico. Pero yo me hubiera gustado la experiencia, hicimos muchas cosas, sobre todo en el tema social, de ayudar a gente con ciertos programas, reciclábamos de todo para de tal manera que los ayudaba, y cuando digo reciclamos y ayudamos, que hacíamos, por ejemplo, íbamos a las maquiladoras y les pedíamos las tarimas que ya no usaban, y hacíamos desde escritorios, desde
mesabancos, mesas, sillas, para las escuelas, para las casas, hacíamos bases de cama, e incluso lamentablemente, hacíamos ataúdes de niños y para gente adulta, porque hay gente que ni siquiera tiene la oportunidad de tener dinero para comprar un ataúd cuando un familiar en las colonias más marginadas poder darle un servicio fúnebre a sus familiares. Y hacíamos, se involucró tanto el tema social, entregar mochilas, zapatos, útiles escolares, uniformes para deportistas, y todo lo maquilábamos en Matamoros. Es decir, dimos empleo a la gente de Matamoros, eran cosas con calidad, porque al final las señoras, que la mayoría eran mujeres, decían, a ver, estos van a ser para sus hijos. Entonces al final pues eran, y hoy veo que, como les digo yo con todo respeto, pues no eran mochilas chinas, eran mochilas de calidad. Y hoy lo veo porque, de hecho, ahora que venía en carrera... Mochilas tóxicas, hubo unas mochilas tóxicas. Sí, de no sé dónde. salíamos de Matamoros y me dice, ay, mira, una mochila. Bueno, ahorita ya, después de más de 10 años, las traen a veces los albañiles colgando, y los albañiles que traen herramientas pesadas. Y entonces quiere decir, y siguen sin romperse. Oye, tenis, yo todavía que la gente Tenis, trae muy los padre, famosos tenis de la Matamoros. M, zapatos, entonces hay muchas cosas que hicimos que tenemos muy bonitos recuerdos. Se empató, para seguir un poco con esa línea de tu trayectoria, se empató tu salida de la administración. En ese tiempo no había reelección todavía. No había. ¿Tú crees que si hubiera habido, hubieras podido reelegirte? ¿Te hubiera gustado y hubieras podido? Sí me hubiera gustado, porque creo que le daríamos seguimiento a muchos de los proyectos. Por ejemplo, avanzamos en el Parque Laguito con las 2 primeras etapas, pero se nos quedaron otras 2 pendientes, que ya ahorita ya nadie le dio seguimiento. Había ciertos proyectos que te van autorizando recursos en el gobierno federal por etapas, entonces pues no nos alcanzó el tiempo. Sí me hubiera gustado darle seguimiento a muchas de las cosas padres que hicimos, pero bueno, sí, efectivamente no me tocó. Ya que pasó el otro alcalde, entonces ya empezó el tema de reelección. Bueno, lo que iba, perdón, la última de mi parte. Adelante. Se empató con el proceso de sucesión gubernamental. Sí. Se escuchaba mucho tu nombre como posible candidata del PAN. Al final de cuentas no se dio. ¿Te hubiera gustado? Sí, de hecho, los fines de semana, sin descuidar la función del gobierno municipal, salía a ver al tema de la militancia en Tamaulipas. Sí. Efectivamente, en ese tiempo estábamos, primero éramos 3 y después fuimos 4 los que queríamos. De Nuevo Laredo, era Carlos Cantú de Nuevo Laredo, era Maki, que fue la última que se sumó, Francisco y yo. Y recuerdo que yo peleaba mucho, no, Chucho en ese tiempo no. Me acuerdo que peleaba yo mucho en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Les decía, es que ellos decían, no, es que hay que hacer una encuesta hacia afuera con los ciudadanos cómo están. Yo les decía, estoy de acuerdo. Anaya era el presidente nacional. Ricardo Anaya. Y Damián Cepeda era el secretario general. Les decía yo, sí, pero también hay que tomar en cuenta la militancia. Entonces yo les decía que se haga una encuesta externa, bueno, mínimo dos, y una interna, porque también hay que tomar el tema de los militantes, sino para qué están los militantes. Y yo me acuerdo que en ese tiempo votaban alrededor de 10,300 militantes, y yo reuní como 7,800 firmas de militantes de todo el estado, donde decían, queremos que Leti sea la candidata. Y ahora más faltaba el tema de la encuesta hacia afuera, pero al final el Comité Ejecutivo Nacional no aceptó que entre nosotros, pues decía, una que la pague el Comité Ejecutivo Nacional y otra que la paguemos entre nosotros, pues, para que sea neutral esto y que no digan si lo hicieron bien o no. No quisieron, solamente hicieron una, y en la encuesta al final salió primero Francisco en primer lugar, en segundo lugar salí yo, en tercer lugar salió Cantú y en cuarto lugar salió Maki. Así fue, y al final pues él fue el candidato. ¿Cómo fue gobernar Matamoros? Sabemos que es una ciudad difícil, complicada. Ahorita vemos que están teniendo muchos problemas con el tema del uso de suelo, aviso de funcionamiento. ¿Tú qué harías o tú cómo lo manejaste esa situación? ¿Qué pasa? Es que mira, luego se dice, a veces se escudan las autoridades decir, es que simplemente estoy aplicando la ley. Sí. A ver, nadie aplica toda la ley. Es una mentira. Es como si yo dijera, a ver, en la ley está hace 20, 30 años que se les cobre el tema de recolección de la basura. Pues no se aplica, porque para empezar no tienen ni siquiera camiones. O sea, ¿qué le vas a andar cobrando a la gente el servicio de recolección? Es decir, o que los solares baldíos, aquel que está montado le vas a cobrar un impuesto tal. ¿Quién lo hace? No es cierto. Pues sí, la persona lo deja ahí o porque se fue o porque no tiene o X cosa. O sea, más que nada yo creo que es un tema de participación, incentivar la participación ciudadana. Si tú quieres
Y además estábamos atravesando en caso de Matamoros, igual en todo Tamaulipas, el tema de la pandemia. 2 años y medio en que los comercios, en que los empresarios la vivieron súper dura. Sí. Yo que tengo familia que todos son empresarios o comerciantes, pues también lo vivimos, o sea, luego había que despedir gente porque pues el local había que estar cerrado, o apretarnos el cinturón en decir, oye, pues a lo mejor hay que ser menos o X cosas. Sí, claro. Entonces, el que te vengan de repente, se aprobó algo y la voy a ejecutar, cuando acabo de tener una situación... retroactivo, paga los últimos 30 años. No, es impresionante. Entonces, luego se convierte desgraciadamente el tema de extorsión y muchas cosas. Entonces, creo que si hay voluntad política y te sensibilizas, siempre se puede llegar a algún acuerdo. Claro. Y más sabiendo que tus comerciantes, los empresarios, son los que dan empleo a los ciudadanos. Claro. Y que venía una situación muy difícil. Entonces, cuando hay voluntad, debería quitarse ese tema de la excusa de que voy a hacer el cumplimiento de la ley. Y la verdad es que a veces se quiere solamente el tema de recaudación. Y si nosotros viéramos que efectivamente se está aplicando, a lo mejor con gusto hacen el esfuerzo, pero cuando ves que a lo mejor hay otras circunstancias o que lamentablemente se mete el tema de la delincuencia organizada, ya dices, no, ya hay como que cosas que no funcionan aquí. Precisamente, Leti, hace como 3 semanas, varios organismos empresariales de Matamoros, Coparmex, Canacar, Index, parece que fueron, hicieron un comunicado a nivel nacional hablándole al presidente de la República por lo que estaba sucediendo en Matamoros y en las carreteras aledañas. ¿Qué opinas de esa situación, el tema de la seguridad? Fíjate que yo he recibido muchas llamadas de amigos, de empresarios y demás. Me dice, oye, Leti, está muy difícil, estamos batallando por el tema, por ejemplo, que decían los cobros excesivos que ellos sentían por el tema de las multas de los permisos de uso de suelo, funcionamiento. Y decía, pero es que no podemos ir a denunciar. Nos dicen, dicen las autoridades, pues que denuncien, o sea, ¿cómo voy a denunciar? No tenemos credibilidad ni creemos en las autoridades que le van a dar seguimiento. Y 2, si está involucrada a veces la gente de la delincuencia organizada, o sea, ya sé lo que va a pasar. O sea, entonces la gente opta por simplemente estar en un grito desesperado, ayúdenme a alguien, pero al mismo tiempo no puedo hacer mucho. Y creo que el tema de seguridad en general en las carreteras, y luego él decían, y debo decirte, por ejemplo, ahora que pasó el tema del 10 de mayo, que pues la mayoría venden, pues ya sabes, arreglos florales y demás. Y me decían algunos, me acuerdo que fui y compré 2 ramos de flores para 2 personas que les iba a regalar. Y los vi preocupados. Y yo les decía, ¿cómo van con la venta? Me imagino que pues muchísimos pedidos. Me dijo, estamos preocupados de ti. Le dije, ¿por qué preocupado? Dice, es que no sabemos si vamos a poder cubrir todos los pedidos que hicimos. Dijo, el problema es que ya todas esas gentes se están metiendo. Entonces ahora estamos obligados a comprarle a ciertos proveedores, los que ellos nos digan, la flor, al precio que ellos quieran, la cantidad que ellos quieran. Dice, y al final los van a facturar y van a ser seguramente facturas balinas que vamos a tener problemas en Hacienda. Entonces, te pongo un ejemplo de las cosas que sé que pasan y que no es fácil decirlo, pero que los empresarios o los comerciantes tienen miedo de denunciar por obvias razones. Entonces, aunque todos lo sabemos y lo escuchamos, difícilmente si la autoridad dice, a ver, pues no es cierto, no han puesto ninguna denuncia, no va a haber, o sea, no la van a poner, simplemente porque hay miedo y temor y falta de confianza en las autoridades. Hablando un poco del tema de seguridad, te quisiera hacer 2 preguntas, pero redondear en una. En primer lugar, gobernaste Matamoros en una de sus etapas más difíciles de seguridad. ¿Qué te impulsó a gobernar Matamoros en su momento más crítico? Y segunda, pero como continuación a esta pregunta, ¿cuál fue tu lección como gobernante de Matamoros en el tema de seguridad pública para solucionarlo? Mi lección no fue nada fácil. Yo me acuerdo que incluso cuando tomé la decisión estaba 15 puntos abajo, o sea, cuando participé, me acuerdo, en Matamoros. Y yo recuerdo los comentarios de que, es chava, está muy joven, novata, la falta de experiencia, una mujer, no, hombre, bien difícil, sobre todo por los temas de seguridad. Pero yo decía, es que el tema de capacidad no es sinónimo de tema de la edad. Al final tú te puedes preparar y la gente lo que quiere es resultados, ¿no? Entonces, al final yo tenía una cierta carrera política, había sido regidora, diputada local, diputada federal, y era como parte del caminito que había que seguir, la alcaldía de Matamoros. Entonces,
pues obviamente me reuní con mi familia, tomamos la decisión y que bueno, va para adelante. Sabía yo que había que estar trabajándole muy duro, sabiendo que incluso estaba cuesta abajo, ¿no? Al final yo recuerdo que esa campaña empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana, o sea, dormía muy poco. Yo andaba, la verdad es que era una cosa, me decían, estás peor que la avanzada, o sea, la avanzada se quedaba atrás, yo caminaba y caminaba, yo traía un cronómetro de cuántas personas tenía que saludar al día, y si un día me quedaba abajo, tenía que recuperar al día siguiente, o sea, era una cosa de medición. El candidato del PRI era Salvador Treviño. Exacto. Incluso a las 3 de la tarde ya habían puesto templete y todo de que ya habían ganado, o sea, a las 3 de la tarde, una cosa, y yo decía, no, señor, yo sé que tú vas a hacer la obra y tú me vas a permitir. Entonces, yo tuve mucha fe en que habíamos hecho el trabajo correcto, y pues todo el trabajo, el equipo, es importante decirte que durante la campaña hice mucho esfuerzo y no hice compromisos con gente. Traté de no hacer compromisos porque luego llega súper ahorcada a decir, ay, tengo que cumplir con ayudar a esto, lo otro, no. Incluyendo, por supuesto, el tema de la delincuencia organizada. Entonces, que no fue fácil porque a raíz de eso, pues nos pasaron varias cosas, ¿no? Oye, Leti, Matamoros, una ciudad complicada, hasta para electoralmente. Siendo gobernador el PRI, siendo gobierno el PRI, gana el PAN en 2013. Cuando gana Francisco la gobernatura, gana el PRI. Cuando es Francisco gobernador, gana Morena. Y cuando sigue siendo Morena, sigue siendo Francisco, vuelve a ganar Morena. Es una ciudad complicada para ganar electoralmente, siempre de oposición. O sea... sí, como que Matamoros se aparte, ha estado el PAN, ha estado el PAN, ha estado el PRI y ha estado Morena. Oye, y ya que estamos hablando de eso, Leti, ¿por qué le ha ido tan mal al PAN en las últimas 2 elecciones en Matamoros? Mira, yo creo que se dejó de escuchar a la militancia. Sí, pero en Matamoros es donde han sufrido derrotas abrumadoras, francamente. Sí, después de que salimos nosotros, obviamente no se ha vuelto a ganar. Creo que tiene mucho que ver la falta de diálogo con los actores, con los liderazgos, darle lugar a todo mundo. Yo creo que a todos tienes que escucharlos, todos tienen su valor, y creo que en su momento se dejó de escuchar y se dejó de formar cuadros dentro del PAN, gente valiosa. Entonces mucha gente de alguna manera se contuvo. Yo estuve pues fuera más de 6 años, y otra gente pues simplemente se fue a otra trinchera, lo invitaron. Pero hay otra gente que dice, pues a lo mejor si va fulanito o tal, yo vuelvo a regresar porque tiene su esencia, porque no es un tema de colores, yo sí lo veo. Al final los principios de doctrina, todo es muy bonito. La doctrina, los principios básicos, todo está bonito. El tema es el tema de las personas. O sea, no por el hecho de decir, ay, hoy estoy en azul y crucé al otro lado y ya me hice y traigo. No. Sí. O sea, yo creo que hoy la gente empieza a fijarse un poco el tema de la persona, independientemente del tema del partido. Ya lo dijiste ahorita, ¿te distanciaste de la política en general, del partido? ¿Qué ha sido de Leti Salazar en los últimos 2016-2023 años? Sí, después de que salí de la administración, el primer año fue, yo creo que el más difícil. Una, porque traía un ritmo súper acelerado, que dormía poco, y después batallé muchísimo para conciliar el sueño, o sea, mucho, porque estaba acostumbrada a tener una actividad muy fuerte. 2, me guardé un poco por todos los temas de inseguridad, es decir, porque cerramos muchos giros negros, muchas cosas que para la delincuencia pues salió afectado, en donde se lavaba dinero. Entonces yo tenía que ser prudente y primero también incluso darle espacio al presidente municipal al que había llegado. Entonces yo traté de ser muy prudente, guardé. Pero obviamente retomé pues mi vida personal, el tema de los negocios, o sea, muchas cosas que había dejado de alguna manera en el tintero y que había que recomponer. Entonces, en mi carrera profesional también, que estuve pues litigando con un despacho en la Ciudad de México con unos amigos que ellos son los que de alguna manera estaban al frente de los casos, pero yo era la que estudiaba, yo era la que analizaba, la que estaba atrás, y con lo que sigo trabajando. Entonces, pues me dediqué más al tema de los negocios y el tema de familia y del tema de la abogacía que hasta la fecha trabajo. Ahora, pero eso es importante decirlo, sí. No dejé de trabajar con los ciudadanos, es decir, yo no publicaba
pero seguía trabajando a través de una asociación civil que tenemos en Matamoros, y donde seguimos en las colonias ejidos hasta la fecha. ¿Nunca perdiste la labor comunitaria? No, eso no. No lo publicaba, pero nunca, hasta la fecha, no dejé la labor ¿Y en social. ese tiempo no te coqueteó algún partido? Yo recuerdo haber escuchado que sí, Movimiento Ciudadano, hasta Morena, yo alguna vez escuché, no, es que parece que Leti va por Morena. Todos. O sea, ¿sí se te acercaron? Todos, la verdad sí. Tengo buenos amigos en Movimiento Ciudadano, en Morena, en el PT, pues en todos prácticamente. Pero no has dejado tu militancia panista, ¿verdad? No, pues gracias a Dios no me expulsaron en esos 6 años. No me expulsaron porque, digo, si aplicaran bien, pues dijera, no, si no tienes tal actividad. No, de hecho apenas el año pasado volví a regresar después de 6 años a una asamblea interna, de un proceso interno. Fui a votar, pero no, la verdad no me borraron del padrón. ¿Es el regreso de Leti Salazar a la escena política? Pues mira, no sé si es el regreso, porque yo siento que nunca fui con los ciudadanos, pero a lo mejor públicamente sí me ausenté, tanto con medios de comunicación como pues ante la militancia o líderes políticos, a lo mejor eso sí, pero creo que no, porque estuve siempre al pendiente de los ciudadanos. Pero oficialmente sí. ¿Te interesa el 24, Leti, competir en las elecciones? Hay muchísimos puestos en disputa. Lo estoy valorando. La verdad es que las oportunidades que Dios me ha dado de estar de regidora, diputada local, diputada federal y alcaldesa, nunca me he aferrado a decir, ay, yo quiero y voy. Porque no. Sé que hay que trabajarle, las cosas no son fáciles. Y lo valoro, lo analizo. O sea, si voy con todo. Si no, me espero, no tengo ninguna prisa, no estoy aferrada. Si las cosas se dan, si creo que Dios me va marcando de que cada vez que hago algo es el camino correcto, le doy. Si no, no tengo ningún problema ni... sí creo que le hace falta muchos equilibrios en el estado de Tamaulipas. Sí creo que hace falta más gente que quiera trabajar verdaderamente de corazón, de manera profesional, quitándose un poco el tema de ideologías, pensando en los ciudadanos. Sí creo que aún falta. Sí creo que necesitamos activarnos muchos cuadros que en su momento estuvimos y que hoy pues no estábamos, ya no participaban por distintas diferencias en su momento, pero creo que todo puede cambiar, creo que todo se puede realizar. Mientras tenga uno vida, todo lo podemos hacer. Claro. Oye, Leti, y viendo un poco más, saliéndonos de Matamoros y un poquito más en el estado, ¿qué crees que haga falta en Tamaulipas? En economía, el tema laboral, el tema salud. El tema de salud está muy mal en Tamaulipas. No sé si así sea en el país, pero sí. Tú vas hoy a los hospitales, y estoy hablando de instancias del Estado y instancias federales, porque vas al seguro o vas al ISSSTE, y el tema de la falta de medicamento en el hospital ha habido ocasiones que me habla gente, oye, échame la mano, me falta medicamento, o no tienen ni siquiera un curita, una venda, todo les piden para programar una cirugía, pasan meses. Y dices, oye, ¿sabes ciertas enfermedades que digo, oye, pues te esperas 6 meses, 1 año, ¿verdad? Pues no, pues ya para cuándo, pues ya está. Entonces, creo que el tema de salud está muy mal en el estado de Tamaulipas. Creo que los médicos hacen mucho esfuerzo con lo poco o mucho que tienen, y creo que hace falta un poco más sensibilizarse. El tema de seguridad siempre va a ser un tema latente. Claro. Altas, bajas, dice, como uno no tiene la agenda de los delincuentes, desgraciadamente, pues no sabe qué día va a estar. Creo que, por ejemplo, ayer estuvo aquí difícil en Victoria, entonces un día está aquí bien, otro día está mal aquí en Victoria, otro día está bien en Reynosa, ha estado difícil. Matamoros, pues también, un día está tranquilo, otro día hay enfrentamientos, otro día hay bloqueos. Entonces creo que una buena estrategia de seguridad, muy focalizada, creo que pudiéramos ayudar a que la gente no sufra las consecuencias, porque aunque el tema siempre ha existido, pues si efectivamente los delincuentes anduvieran solamente sus temas, qué padre. El tema es cuando entras y afectas a los ciudadanos en el tema de extorsiones, secuestros o X cosa, pues obviamente es cuando te duele, es cuando dices, hay que trabajarle todos.
sin colores en temas delicados que nos perjudican a todos, y en la medida que hay voluntad, creo que se pueden hacer muchas cosas. Sí, hay que ocupar los espacios, como tú dices. Participación ciudadana, hace falta que cuadros se reactiven. Totalmente. La participación ciudadana en todo el estado. Y más allá de tu posible participación en el proceso electoral, Leti, ¿cómo lo ves el 24? ¿Le ves posibilidades a la oposición en la federal o en el estado? Yo creo que los equilibrios siempre son buenos, y creo que los ciudadanos a veces están a gusto, a veces se desencantan inmediatamente. Si tú ves una ciudad en donde dices, oye, pues el tema del agua vamos tallando, o el tema de recolección de basura, oye, yo veo que el tema de seguridad parece que se disparó, oye, o aquí en mi casa me robaron, a lo mejor cambia inmediatamente a veces la percepción de decir, tomé mi decisión correcta o incorrecta. Pero hoy creo que el 24 es una oportunidad para los ciudadanos de pensar un poco más en las personas, más allá de los colores. Al final se van a jugar muchas cosas. Hay gente buena en todos lados, en todos los partidos políticos. Y pues al final va empezando el gobernador, o sea, hay que darle el beneficio de la duda. Al final todos queremos, si le va bien al gobernador, pues nos va bien a todos. Si le va mal, pues nos va mal a todos. Entonces siempre queremos que les vaya bien quien esté gobernando, sea del color que sea, menos es mi pensamiento. Pero creo que sí hay gente muy valiosa que está en la trinchera sin participar, y que vale la pena otra vez como motivarla, decirle, oye, si hay espacio aquí como para que seas más activo y para que darle esto que aún está faltando en la toma de decisiones a Tamaulipas. ¿Seguirás en las filas de Acción Nacional? Pues sí, estoy en Acción Nacional. Yo la verdad es que le tengo un cariño... Pues yo crecí, como les dije, desde los 13 años, y tengo un cariño, conozco perfectamente los principios. Oye, sí, ¿verdad? No sé por qué le pusieron así. Oye, es acción juvenil. No me declaro pandillera. Pero así se le llamaba, las pandillas de acción juvenil en ese tiempo. Pero le tengo un cariño muy inmenso a mucha gente. Hoy incluso hay... gente que yo conocí hace muchos años que eran del PAN y que hoy están en otro partido político, y sigo en contacto con ellos. Incluso creo que siguen teniendo la esencia de los principios, simplemente por las circunstancias, por las diferencias, están en otro lugar, y yo le apuesto más a ese tema, al tema de las personas, más allá de los colores, hacer sinergia con todos y dar resultados. Leti, una pregunta muy abierta. ¿Para ti qué es la política? El bien común, yo lo considero el bien común y el servicio a los demás. Eso es el arte de servir a los ciudadanos. Entonces, así lo considero. No todo lo... A veces piensas, dices política y dices todo lo malo, todo lo sucio. Pero la realidad es que la política no es el tema solamente de los funcionarios en el servicio público. La política está en la escuela, está en el trabajo, en todos lados. Y mientras tengas un concepto bien de la política, creo que los resultados van a ser geniales. Generar diálogo para llegar a consensos. Totalmente. Me gusta dialogar, consensar con todos, llegar a acuerdos que se traduzcan en beneficio de los ciudadanos. Leti, pues muchas gracias por acompañarnos. El tiempo nos dirá si vas a aparecer o no en la boleta, ya lo iremos viendo en el paso de los meses. Se va a acelerar el tiempo, ¿no? De aquí al 24 ya está a la vuelta de la esquina, y es que seguramente muy pronto tendremos noticias de lo que sea que decidas hacer para el proceso electoral. Muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, estoy muy contenta y agradecida de verlos a los tres. Gracias, fue una plática muy amena. Como les dije, es la primera vez que prácticamente estoy ante medios de comunicación, así que es un honor poder haber estado aquí con ustedes. Se les agradezco mucho y un saludo a todos los tamaulipecos. Ay, qué bueno que escogiste tertulia y el expreso. ¿No? Encantada. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias, Leti, gracias. Gracias. Bueno, pues nos vemos en la próxima.